mencionábamos, pues sí, este es un tema de tendencias y promoción de café tostado y molido. Pero sí quisiera empezar con un poquito que visualicemos, y me imagino que esto pues ya se ha discutido bastante el día de hoy, pero pues en una data pues un poquito más general, ¿verdad? Pues al final parte y motivo del por qué todos estamos aquí es por el café, definitivamente. El café existe desde el siglo XIII, básicamente en Guatemala, se empezó a cultivar desde el siglo XVIII. Así que, pues como país de origen ya somos completamente expertos en este tema. Eh, es verdaderamente un producto sumamente versátil, todos nosotros lo sabemos. Se consume de mil y un formas alrededor del mundo. Y pues literalmente se consume cada minuto, ahorita mientras hablamos, alrededor del mundo se está consumiendo una taza de café. Y pues alguna data relevante, pues justamente de todo este consumo de café que se realiza en el mundo. Pues para iniciar, el café es la cuarta bebida más consumida a nivel mundial y es la segunda mercancía más comercializada. Hay un promedio de compra de $11 per cápita al año alrededor del mundo. Y lo que les mencionaba, 2.3 millones de tazas son consumidas cada minuto, por lo que pues este número está siendo consumido mientras estamos en esta presentación. Y lo que sí creo todos tenemos que tomar muy en cuenta es que el café se ha ido convirtiendo cada vez más en un mercado altamente concentrado. Pues actualmente son dos países los que representan más del 50% del total del volumen de exportación de café. Básicamente es Brasil con un 32% y Vietnam con un 20%. Y a eso, si le sumamos Colombia con un 10%, pues ya estamos hablando de un poco más del 60% del total del volumen de exportación de café. Dentro de esta posición, Guatemala como país de origen aún se encuentra dentro del top 10 de los países exportadores de café en el mundo, pero Guatemala es únicamente un 3%. Entonces, pues venimos hablando de estos mercados pues masivos, ¿no? De origen. Y adicional en este factor, que es un tema importante, es que Brasil no es solo el mayor exportador de café, sino que es el mayor consumidor de café. Entonces, Brasil tiene pues ambas partes, ¿no? Es uno de los mayores consumidores de café en el mundo. Como país de origen, me refiero, como país de origen es el mayor consumidor de su propio café. Y por el otro lado también de un mercado altamente concentrado, tenemos, pues por otro lado, la industria de los compradores, que pues en los últimos años han habido muchas adquisiciones entre compañías y esto básicamente ha ido consolidando cada vez más el mercado y actualmente el mercado de café lo dominan dos grandes empresas. La primera es Nestlé y la segunda es JAP. Entre estas dos empresas básicamente controlan el 50% de las compras del mercado de café. Y luego tenemos otras empresas como Lavazza e Illy, que entre ellas dos pues representan un 15% del mercado. Entonces estamos hablando que en total estas cuatro empresas son las más grandes y son las que nuevamente representan el 65% del mercado. Entonces, pues por un lado tenemos países de origen de exportación que representan este mismo 60% y un mismo 60% que lo controlan cuatro empresas grandes. Y pues en total, al final el café representa ventas por 83 millones de dólares al año. Luego, pues ya si entramos un poquito a los principales pues, países consumidores en el mundo, sí vemos que Finlandia por mucho es de los mercados que más consume café. Esto pues básicamente estamos viendo que a excepción de Canadá, que está en este pequeño listado del top 10 de consumo, todos los países son de Europa Occidental. Y como les digo, pues Finlandia consume 12 kilos al año básicamente de café, seguido muy por cerca de Noruega, que está aproximando 10 kilos de café al año. Y muchas veces lo que sucede es que estos países, si bien son los que consumen más per cápita, pues son mercados que en cuanto a volumen, pues son un poquito más pequeños, ¿no?
Por ejemplo, aquí, si nos vamos a Estados Unidos, que no aparece dentro de este top 10 del listado, Estados Unidos consume aproximadamente 4, tiene una estadística como de un consumo de 4 kilogramos per cápita, pero obviamente el volumen del mercado es sumamente grande. Entonces, pues ahí es cuando los números empiezan ahí a desfasarse un poquito, pero aquí sí nos interesa mucho entender cuánto es el consumo per cápita de cada uno de estos países y estamos viendo que al menos en cuanto a mercado, en Europa es donde actualmente están consumiendo muchísimo más café. Luego, pues ya entrando un poco a detalle de hacia dónde va nuestro café como Guatemala, como país de origen. Nuestros mayores destinos de exportación, básicamente estamos hablando que un 50%, la mitad de nuestro café se exporta a Norteamérica. Y por Norteamérica no nos referimos únicamente a Estados Unidos, sino que es una división de un 38% que se va a Estados Unidos y luego un 12% que se exporta a Canadá. Entonces, básicamente entre Estados Unidos y Canadá es que nosotros complementamos el 50% de las exportaciones de nuestro país. Luego, el 24% es exportado al continente europeo y el continente europeo lo que sucede es que es un mercado muchísimo más segmentado, en donde ustedes pueden ver aquí en la gráfica que pues exportamos en el orden, ¿no? de importancia a Bélgica. Bélgica es uno de los puertos de ingreso a Europa, entonces por eso es un porcentaje pues relativamente alto, con un 8%. Luego exportamos a Italia, Alemania, países nórdicos, Países Bajos, Reino Unido y Francia. Entonces, pues todo esto hace la suma de un 24%, pero nuevamente pues Europa se convierte en un punto como continente de importancia hacia nuestros cafés. Y pues aquí la importancia o la relevancia es que Europa sigue siendo un mercado en donde aún hay mucha oportunidad de educación sobre los cafés de especialidad, sobre todo. Si bien, pues Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, ya son mercados sumamente consolidados, el enfoque es un poco más café comercial hasta cierto punto, pero en Europa, aparte de que hay pues más oportunidad de una segmentación de mercado, hay una oportunidad aún de educar al consumidor sobre nuestros cafés. Y luego otro mercado pues sumamente importante es el continente de Asia, en donde representa pues el 22% de nuestras exportaciones actuales, siendo el mercado más importante Japón, con un 14%. Y realmente este mercado es un mercado sumamente específico en cuanto a lo que quieren del café. Entonces tenemos un mercado como Europa, ¿no? que es muy diverso, mucha oportunidad de educación, contra pues un mercado como Asia, en donde ya son consumidores que saben el tipo de café que buscan, son bastante específicos en las características, en el punteo, en las variedades que solicitan a los países de origen. Y pues en este sentido, para Guatemala, como les mencionaba, Japón es el más importante, seguido de Corea del Sur, que Corea del Sur ha sido un mercado que ha ido creciendo con en los últimos 4 o 5 años, ha ido creciendo bastante consistentemente y actualmente pues ya representa un 3% de nuestras exportaciones. Luego pues tenemos la República Popular de China con un 2%. Y el año pasado esto fue un poco una sorpresa, incluso para nosotros en Anacafé, que nunca habíamos tenido Malasia dentro de, pues, de la mezcla de destinos de exportación, que el año pasado nos marcó un 2% de exportaciones de un año a otro, y realmente crecer un 2% de un año a otro es un gran crecimiento. Y digamos, la teoría, un poco la hipótesis que nosotros pues logramos investigar, es que en Malasia el año pasado Nestlé abrió una fábrica de producción. Entonces es muy probable que cierto café que posiblemente ingresaba a través de otros mercados asiáticos, ya a partir del año pasado este café empezó a ingresar directamente al mercado de Malasia para la producción en esta planta de Nestlé que les comento. Entonces fue un dato interesante el ver a Malasia ahí dentro de la gráfica, pero pues eso es un poquito la hipótesis que nosotros pues llegamos después de hacer una investigación del por qué habíamos tenido ese crecimiento de un año para otro. Un poquito el histórico en cuanto a las exportaciones totales e ingresos de divisas de nuestro café. Pues básicamente este es el histórico desde el año 2000 y podemos ver
aquí hay digamos, dos puntos en los que quisiera recalcar, que es lo que usualmente llama más la atención. Primero es un poquito esa grada que empieza a generarse desde el año, pues básicamente 2000, en la cosecha 2010-2011, y es bastante consistente hasta básicamente el año 2013-2014, en donde podemos ver, para empezar, que existía una gran generación de divisas en cuanto al café. Era cuando fue el momento en el que el precio llegó a estar en su mejor momento. Pero luego empezamos a ver que el precio empieza a decaer. Entonces, y no solo empezamos a ver este declive de precio, sino que a partir del 2012-2013 empezamos también a notar un declive en cuanto a la exportación de millones de sacos de quintales. Entonces, esto básicamente fue una correlación entre una baja de precios con el impacto a la roya. Entonces, pues, por supuesto, nuestra producción se vio impactada y por consiguiente, pues, la exportación de nuestro café también. Entonces empezamos a ver este declive que empezamos a tener en 2012-2013 y luego a partir del 2015-16 paulatinamente hemos ido pudiendo recuperar pues estas exportaciones y la producción de nuestro café. Pero nuevamente empezamos a ver aquí una contraparte en la gráfica en donde nuevamente nos empieza a impactar la crisis del precio del café, en donde a pesar de que los productores hicieron todo lo posible por recuperar sus producciones, por hacer renovación, tratamientos, enmiendas y demás, empezamos a ver cómo el precio del café empieza a decaer. Entonces, esto definitivamente sí es un tema pues que venimos, por supuesto, monitoreando muy de cerca. Las proyecciones para este año las teníamos entre 4.3 y 4.5 millones de quintales oro en cuanto a la producción como tal, pero pues dado a COVID-19 que nos impactó en el mes de marzo, que pues aún estábamos en época de cosecha, sí estamos previendo que se va a quedar pues un poco más hacia la baja en los 4.3 millones de quintales oro para este año. Así que nuevamente pues estamos previendo que ya cuando hagamos el análisis y agreguemos la cosecha 2019-2020 en esta gráfica, es muy posible que pues nuevamente vayamos a ver un decrecimiento en cuanto a la exportación. Y en consiguiente, sí hemos estado detectando, y a la data que tenemos a finales de junio, sí estamos viendo que en el ingreso de divisas, si lo comparamos con el año pasado, con la cosecha del año pasado, estamos viendo que hay un 4% menos de ingreso de divisas. Así que también el precio se está viendo afectado definitivamente por toda esta situación. Así que es algo pues para tomar en cuenta y pues irlo monitoreando e irlo viendo para el próximo año. Ahora, un poquito haciendo el comparativo. Esta data que yo les acabo de dar es básicamente y en su mayoría de café en verde. Sí tiene dentro de esta información de exportación esta data que ustedes están viendo de la exportación del café tostado, definitivamente, pero quería enfocarme mucho en realmente adentrarme a sacar la información como tal de la exportación únicamente del café tostado, porque sí, genuinamente, si bien ha ido creciendo y como podemos ver en la gráfica, sí ha habido un crecimiento tanto en volumen como en generación de divisas en los últimos 3 años, sigue siendo un mercado de nicho, con un buen potencial definitivamente, pero sigue siendo de nicho. Y esto se debe mucho a la información que les di al inicio de tener mercados sumamente consolidados de compradores. Estos pues, compradores compran café en verde y luego ellos lo que hacen es que lo tuestan de acuerdo al perfil del mercado y luego lo redistribuyen pues a los mercados en donde ellos tienen representación y ventas a nivel mundial. Entonces, si bien la exportación ya de café tostado como un producto terminado definitivamente agrega valor, o sea, es un tema de innovación y de agregar valor al producto, definitivamente, sigue siendo un mercado de nicho, pero sí quería que tomaran en cuenta lo que este mercado de nicho actualmente representa y el crecimiento que ha ido teniendo en los últimos 3 años. Podemos ver que en el año 2016-17, pues este era un mercado de aproximadamente $500,000 de generación de divisas y se exportaron cerca de 3,000 quintales de café tostado.
Y luego, si ya lo comparamos contra pues, el año pasado, pues ya estamos hablando que estamos ya llegando a un aproximado de 850,000 pues, dólares de generación de divisas y ya estamos exportando cerca de 5,000 quintales oro de café tostado. Entonces sí estamos viendo de que hay aquí pues un crecimiento, ¿no? Y definitivamente sí es algo para tomarlo muy en cuenta como parte de la innovación. Ahora, este es un tema que creo que es sumamente relevante y aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración porque al ya ingresar y ver los mercados a los que este café como producto terminado está siendo exportado desde Guatemala, más del 50% está siendo exportado a El Salvador. Esto es algo que pues obviamente a cualquiera que miraría esta gráfica le llamaría muchísimo la atención en decir, bueno, ¿por qué El Salvador? Y esto es por una única razón, y es que la empresa San Martín tiene muchas tiendas en El Salvador, entonces ellos son nuestro mayor exportador de café tostado para Guatemala, en donde ellos básicamente empacan, o sea, tuestan, perdón, empacan y exportan el café para sus tiendas en El Salvador. Entonces, por eso es de que vemos que más de un 50% de toda esta data que yo les acabo de dar anteriormente es básicamente para un solo productor, tienda, ¿no? Que exporta el café hacia este mercado. Entonces, digamos, quitando un poquito de esta gráfica este mercado, porque realmente, pues como les digo, no llega a ser tan representativo, pues definitivamente tenemos que centrarnos más en Estados Unidos. Estados Unidos sí cada vez ha ido demandando más y sí se mira el crecimiento de exportación de café tostado hacia Estados Unidos, es el mercado número uno. Primero, por la cercanía. Segundo, es un factor que muchas veces el café tostado se tiene que, pues obviamente ya exportar como producto final y esto definitivamente empieza a disminuir su tiempo de vida. Una vez el café ya está tostado y empacado, no es como exportar café en verde o café en oro, sino que ya empieza a de alguna manera pues perder. Entonces, la exportación de este café en su mayoría suele ser por vía aérea. Esto muchas veces puede incrementar el costo. Es parte de los factores que incrementa mucho el costo del hecho de ya tener un producto final, porque pues obviamente hay un tema de, bueno, el valor del tueste del café, del empaque, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que va a depender muchísimo el costo del empaque de acuerdo a lo que se utilice, ¿no? Para empacar el producto y luego la exportación como tal. Sí, definitivamente se tienen que tomar muchos factores en cuenta para poder hacer la exportación de esto. Tomando nosotros, pues como Anacafé, pues este tema, y no solo este tema, sino que también todo el tema, pues que ya han hablado tanto Ricardo como Martin y Henry, que ahí escuché un poco de ambas ponencias. Hay un tema también muy arraigado de microlotes. Entonces, desde Anacafé, viendo el tema de microlotes, esta posibilidad de una exportación de café tostado hacia Estados Unidos y hacia otros mercados en el mundo, recientemente en el mes de abril lanzamos una alianza con una empresa de courier aéreo, que es FedEx, en donde nuestros asociados realmente son tarifas muy preferenciales para poder hacer la exportación de su café. Y pues actualmente estamos viendo y haciendo o tratando de ver ciertas alianzas con otras empresas de courier para poder ofrecer a los productores opciones para poder de alguna manera hacer las exportaciones de su café de microlotes o de cafés tostados de una manera pues más accesible, vía aérea. Sobre todo pues ahorita que con el impacto de COVID-19 han habido muchas restricciones en cuanto a los puertos de exportación del país. Entonces sí consideramos pues que el tema de aéreo, que realmente pues no ha sido un tema que durante esta crisis se ha visto afectada, pues que los productores puedan tener oportunidades y opciones de poder exportar su café por vía aérea. Entonces, pues esperaríamos o miraríamos si ya para el siguiente año pues sigue la curva de crecimiento como ha venido y sobre todo ver si este tipo de alianzas con couriers aéreos pues llega de alguna manera a apoyar más estas iniciativas de la exportación de café como producto pues terminado con valor agregado.
Luego, pues esto creo, ya lo han hablado bastante, así que no me voy a detener tanto en esto, pero sí creo que es muy importante pues hacer las acotaciones de cómo el consumo ha ido evolucionando en tendencias. O lo que se le llaman las olas de consumo, en donde pues básicamente la primera es lo que se le llama la parte del descubrimiento, que básicamente era cuando el café era aún más conocido como un commodity a nivel de consumo. El café siempre, pues lastimosamente para quienes somos países de café de especialidad, el café siempre ha considerado en bolsa como un commodity, pero aquí pues es más un tema de consumo, en donde el café sí ha sido contemplado más como un commodity, era más un consumo de café instantáneo. Luego nos pasamos a la segunda ola, que se le llama pues ya la ola de la especialidad, en donde vemos que empiezan a surgir pues ya coffee shops, hay más un crecimiento de una cultura del café como tal. Luego viene la tercera ola a innovar todo este tema del consumo, ya en donde se mezcla pues no solo el coffee shop como punto de venta, sino que ya empiezan a haber factores como la calidad del tueste, con el café de especialidad y el hecho de preparar este café de una forma pues muy específica que resalte más las notas de cada uno de estos cafés, y se empieza mucho a resaltar el origen también, el origen, la parte artesanal, ¿no? Detrás de todo lo que hay de café. Y pues actualmente que ya estamos viviendo en la cuarta ola, que es básicamente lo que se le llama la omnipresencia, que es básicamente ya traer a los productores al primer plano, ¿no? A un posicionamiento sumamente importante, es empezar a contar la historia que hay detrás de la taza, y no solo la historia del producto como tal, sino que ya es una ola y una tendencia más humanizada, en donde ya se mira, pues no solo un producto por producto, no solo una unidad productiva, una finca por el nombre, no solo al café por su variedad, sino que ya se llega hasta el punto de saber quién cultivó ese café, ¿no? El productor, quién es, cómo se llama, cuántos años lleva de estar produciendo pues este café de especialidad. Entonces ya el productor como tal empieza a cobrar un rol sumamente importante. Luego, pues tenemos un poco las tendencias mundiales del consumo en general. Al final, pues así como también hemos tenido las diferentes olas, actualmente hemos ido viendo cómo es que el café ha ido evolucionando en cuanto a cómo es que los mercados de consumo lo toman. El tema del café instantáneo sigue estando presente. Más adelante vamos a ver un poco la data de, pues en Guatemala, cómo es que esto pues sigue estando sumamente arraigado al consumo del café en general. Así que el café instantáneo sigue siendo pues una de las formas en donde pues se consume, ¿no? El café. Luego pues tenemos, ¿no? El empaque o la presentación más bien de ya sea el café tostado y molido en presentación de libra, en donde pues ya se utilizan temas como una cafetera, una percoladora, en donde se puede preparar el café y pues de una manera distinta. Y al final pues se tiene también un poquito el tema de las cápsulas. Las cápsulas, también sé que ya han hablado de este tema el día de hoy, pero básicamente es una tendencia que ha cobrado un auge sumamente grande a nivel mundial. Y básicamente el tema de las cápsulas es un tema muy de practicidad. El tema de las cápsulas también lo que llegó a revolucionar es mucho la forma de las opciones de consumo que tiene pues el consumidor, que puede escoger desde un café negro hasta un cappuccino, un latte, un macchiato. Entonces ya da una diversidad de consumo sumamente diverso, entonces se puede llegar a consumir. Y en los últimos años también ha revolucionado o ha ido incrementando el consumo, perdón, el consumo de lo que se llama el coffee drip. El coffee drip son pues pequeñas presentaciones básicamente en sobrecitos de cafés es un método de, como yo lo comparo un poco a veces como las bolsas de té, básicamente, pero trae un sistema muy innovador en donde se coloca en la boca la taza, se le echa agua y eso mismo pues va filtrando, ¿no? Hacia la taza para crear el café. Estas tendencias actuales y todas las que les he mencionado ahorita son mucho tendencias de consumo hasta cierto punto, pues lo que le llamamos consumo masivo, ¿no? Muchas de ellas muchas veces tienen un trasfondo de consumo tal vez un poco más funcional,
en cuanto a, bueno, quiero tomar una taza rápidamente, tal vez para, no sé, factores de despertarme, ¿no? Es un tema muchísimo más funcional. Y pues recientemente incluso todas estas presentaciones y a raíz de pues, la pandemia y el hecho de que mucho del consumo se trasladó de ser de cafeterías, de coffee shops, a ser consumo en casa, eh, pues sí considero que muchos de estos consumos vamos a ver un incremento para este año, definitivamente, por el hecho de que esto es lo que uno consume en casa, lo que uno suele tener para poder consumir, a menos que no sea ahí un gran fanático del café y tenga sus B60, sus Chemex en casa para poderlo preparar, pero pues a nivel mundial y masivamente hablando, esto es lo que se suele consumir. Y recientemente ha habido también una ola y una tendencia muy de nicho, esto sigue siendo algo muy de nicho, pero que ya se empieza a ver mucho en mercados, sobre todo europeos, es el consumo en lo que se le llama el cold brew o el filtrado en frío del café. Y esto ya es más como un producto terminado, lo que se le llama un RTD, un ready to drink o listo para tomar, que uno ya encuentra en los supermercados también dentro del anaquel de refrigeración, en donde pues básicamente nuevamente es tomar el producto y podérselo consumir directamente. Así que incluso ya pues varias empresas, como lo pueden ver aquí en Guatemala, como Rojo Cerezo, pues ya tienen sus productos terminados de cold brew y han ido haciendo este tipo de innovaciones o de inversiones, ¿no? En tener el equipo para poder presentar pues el café de una manera distinta. Y que, como les digo, que al final sea pues un tema un poco más de practicidad, ¿no? De consumo funcional versus lo que muchas veces también obviamente es muy relevante que miremos del hecho de tener la otra tendencia que es ya de un consumo más en coffee shops, de café de especialidad, con preparación en métodos específicos. Entonces, básicamente, pues tenemos un poquito las dos tendencias. Y realmente todo el tema del café tostado y molido muchas veces se va enfocando un poquito más a este tema de consumo masivo, pero sí creo y es sumamente importante que aquí en Guatemala y sobre todo siendo pues país de origen y sobre todo siendo un país de origen de café de especialidad, que sí realmente nos centremos y nos enfoquemos en asegurarnos que todo este café tostado y molido que salga de Guatemala sea con el enfoque de café de especialidad. Sí es importante tomar esto en cuenta el tomar y el enfocar el consumo del café tostado a esta cuarta ola que le llamábamos la omnipresencia, en donde pues el productor sea el que esté en primer plano, que esté el nombre en la unidad productiva, la variedad, temas de altura, o sea, toda esta información es muy importante para pues no perder esa esencia de lo que somos como país de origen, que definitivamente es un país de origen enfocado a la calidad del café. Luego, pues ya hablando un poco de cómo hacer la promoción, perdón, de este café tostado, sobre todo este café tostado de especialidad. Y básicamente en un mercado cada vez más conectado. Estoy segura que Henry pues habló y puede hablar muchísimo de este tema, pero básicamente y lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que cada vez tenemos a un consumidor más informado y más conectado. Sí es muy importante el entender que actualmente el tema de las relaciones directas, de mantener un flujo de comunicación sumamente abierto, muy directo, en donde se genere un mejor contacto, es muy importante. El hecho de poder hacer pues lo que se le llama comúnmente como el storytelling que hay detrás del producto, que esto básicamente es lo que les menciono, ¿no? De contar la historia de la unidad productiva, desde cuándo pues está cosechando café, qué variedades tiene, qué procesos, quién es el productor, quién es la familia del productor, dónde está ubicada, las alturas, o sea, todo esto es lo que conforma el storytelling, es lo que genuinamente engancha muchísimo más al comprador y es lo que al final genera una promoción exitosa, ¿no? del producto final. Esto básicamente se logra mucho a través de plataformas digitales, sobre todo y más que nunca ahorita en estos momentos, pues todo el tema digital es lo que nos ha venido a apoyar y realmente a mantener sumamente conectados durante esta pandemia.
Entonces, sí, el tema de utilizar herramientas como las redes sociales, el tener una cuenta de Facebook e incluso de Instagram abierta, es uno de los primeros puntos que se deben de tomar en cuenta. ¿Y por qué menciono más Instagram? Porque si bien en Guatemala seguimos siendo un mercado que utilizamos muchísimo más Facebook, como pues mercado general, ha habido una tendencia mundial a ir migrando a otro tipo de plataformas como Instagram, en donde ahí es donde pudiéramos encontrar de una forma más fácil a los posibles compradores de nuestro café. Entonces, sí es importantísimo el tener un perfil abierto, el ser sumamente claros con quiénes somos, en dónde estamos ubicados, el tener un control de alguna manera. No se necesita que sea sumamente profesional ni invertir en un fotógrafo de que vaya a tomar fotografías, pero lo que yo siempre resalto mucho es que realmente en las fotografías se demuestre, digamos, pues el ser genuinos, ¿no? La originalidad y el ser genuinos de la unidad productiva, ¿no? Es el mostrar el producto, la unidad productiva tal cual, siempre resaltando factores como el hecho de, por ejemplo, si son cafés orgánicos, de ir resaltando ese enfoque, si son temas sociales, el resaltar mucho el tema de que la unidad productiva cuenta con pues, temas sociales o certificaciones. O sea, es de asegurar dentro de este perfil, que básicamente como se le llama como en un one shot o en un primer vistazo, que el comprador, perdón, pueda ingresar a este perfil y entender pues bastante detalle de lo que trata la finca, de lo que hay detrás de y qué es lo que está ofreciendo. Y nuevamente, si es un producto terminado lo que estamos ofreciendo, porque eso también puede llegar a suceder, ¿no? Que tal vez no querramos, tal vez tanto enfocarnos en la finca, que sí habría que involucrarlo definitivamente, pero que querramos tal vez enfocarnos más en el producto terminado como tal, pues sí es sumamente importante también el ir viendo pues estos mensajes que se van subiendo a esta plataforma, el tipo de fotografías que se toma y pues la información en general. Luego también sumamente importante es el estar pendiente a estas plataformas, porque no se trata pues solo de abrirlo y bueno, luego tal vez al mes me recuerdo de que tal vez tengo que subir una foto o revisar mis mensajes, sino que sí se convierte casi como en un trabajo diario, pues de todos los días, de estar pendiente, de estar revisando si ingresa algún tipo de mensaje de posibles compradores, porque ahorita lo que sucede es que si bien existen herramientas pues como el correo electrónico, que llegan a ser pues ya herramientas más formales de comercialización, siempre ese primer acercamiento muchas veces los compradores, sobre todo si son pequeños, lo están haciendo a través de redes sociales. Es un tema un poquito también más generacional, pero básicamente sí se considera que el contacto con la red social, a través, perdón, de la red social es el primer contacto que se tiene. Entonces, porque es muy fácil solo mandar un mensaje, decir, hola, estoy interesado en tu café, me puedes enviar más información. Y luego ahí uno ya hace el primer contacto, posiblemente ya solicita un correo electrónico y luego ya pues traslada pues esta posible relación comercial a un medio pues ya más formalizado. Pero sí, como les digo, esto es una de las herramientas pues que hemos visto que genuinamente pues sí llegan a ser sumamente relevantes. Luego tenemos pues mucho el tema del e-commerce. Esto pues muchas veces, si bien es muy funcional, ahí digamos la inversión de lo que muchas veces se tiene que llegar a hacer es mayor. Esas son las ventajas nuevamente también de las redes sociales, que el costo es básicamente cero. Pero ya, si uno quisiera pues llevar la promoción del café a otro nivel, pues es de crear una plataforma de e-commerce en donde uno pueda ahí tener todas las opciones de café pues para venta, todas las presentaciones, incluso ya tener ahí linkeado temas de gestiones de pago a través de PayPal o pues algún link de tarjeta de crédito, en donde pues el comprador básicamente ingrese, selecciona, lo lleva al carrito, lo paga y espera que su café pues llegue a su destino. Entonces, esto también se convierte en una herramienta, pues no solo de promoción, sino que ya lo lleva más allá y lo lleva a un nivel de comercialización del café tostado y molido.
Y otra tendencia, que esto pues se ha visto también sumamente impactado y que ha crecido muchísimo en este año, es todo el tema de delivery y de servicio a domicilio. Pues muchísimos lugares, coffee shops aquí en Guatemala, también lo hemos visto exponencialmente, es que muchos coffee shops, muchos incluso productores que tienen producto terminado, empezaron a ofrecer el servicio de delivery y de servicio a domicilio. Pues nosotros cuando empezó toda la pandemia, desde nuestra área de escuela de café, ideamos pues toda esta iniciativa y movimiento que era pues Consume Local, en donde básicamente abrimos nuestras redes sociales a que diferentes productores o coffee shops existentes que quisieran utilizar nuestras propias redes sociales como Escuela de Café y Ana Café para promover su sistema de servicio a domicilio lo pudieran hacer. Y fue impresionante la cantidad de información que recibimos. Como les digo, desde coffee shops pues ya grandes y establecidos, hasta muchas veces, pues, medianos y pequeños productores que ya tenían su producto de café terminado y únicamente querían dar a conocer que, pues, a través de un número de WhatsApp, de una llamada telefónica, podían solicitar las libras de café para llegar a casa y consumir ahí. Así que, pues, esta es otra forma también de promoción del café tostado y, sobre todo, de promocionarlo a nivel local. Esto yo creo y es parte de la información que vamos a ver a continuación, pero si bien hay una gran oportunidad para exportar nuestro café con este valor agregado y con un empaque ya finalizado, pues ya vimos que sigue siendo un poquito de nicho hasta cierto punto, es un mercado aún pues pequeño en donde Estados Unidos es el mercado más relevante, pero yo creo que no tenemos que dejar de lado la posible oportunidad que puede existir a nivel local aquí en Guatemala, de cómo empezar a también nosotros mismos pues promover nuestro propio café, el de educar. Creo que muchas veces ha existido esta y no es idea, porque realmente así lo es, ¿no? De que todo el buen café de Guatemala pues se exporta y sí, definitivamente así lo es. Por eso es que somos tan reconocidos a nivel mundial. Es básicamente, pues Guatemala es reconocido por algunas cosas y entre ellos definitivamente es nuestro café. Pero en los últimos años hemos visto cómo esta tendencia ha ido cambiando y sí hemos ido viendo cada vez más cómo esta tendencia va evolucionando a tener un poquito más de apertura en cuanto a los cafés de especialidad. Entonces, y a la apertura de coffee shops. Entonces, creo que no tenemos que dejar este factor de lado. Muchas veces, tal vez uno al inicio está empezando con el producto, bueno, tiene el café, lo tuesta, lo empaca, y luego uno dice, bueno, ¿y cómo lo exporto, no? Y aquí pues empiezan ciertos trámites que a veces pueden llegar a ser un poco complejos en cuanto a tener licencia de exportador, si es Estados Unidos, es cumplir con temas de permisos de FDA, dependiendo del volumen que uno esté exportando, necesitan permisos de embarque, o sea, hay muchos temas que a veces empiezan pues a complicar, ¿verdad? La exportación del café, pero como les digo, no tenemos por qué dejar de lado el hecho de en algún momento pues considerar Guatemala como un posible mercado para consumo local de nuestro producto terminado. Y hablando un poquito de las tendencias de diseño de empaques, y esto es pues más a nivel del mercado global del café, pero sí a muchos lugares, incluso unidades productivas locales ya lo han ido trabajando de esta manera. Aquí les puse algunos pues ejemplos muy a grandes rasgos de lo que quería ilustrar, pero básicamente la tendencia es a un diseño de empaques sumamente sencillo. Si ustedes se dan cuenta, no es que uno tenga que hacer una gran inversión en empaques pues sumamente complejos, a lo que se le llama un full color, en donde, bueno, el empaque está como pues con completo colorido. Es tan sencillo como tener una bolsa posiblemente citrilaminada con válvula. Creo que esto a veces, o sea, es un tema que a veces lo dejamos por un lado, pero el hecho de tener una buena bolsa que asegure la calidad del café y el tiempo de vida, que lo prolongue dentro de la bolsa, es importante.
Yo usualmente sugiero el utilizar bolsas que tengan el sistema de Ziploc, por ejemplo, incorporado. Por supuesto, todo esto lo va encareciendo un poco, pero es parte de ese valor agregado que uno puede ofrecer al consumidor. El hecho de que tenga este cierre Ziploc lo hace sumamente versátil, en donde uno como consumidor abre la bolsa e inmediatamente la puede volver a sellar y entonces asegurar que ese café pues le va a durar más tiempo con la calidad que uno esperaría. El hecho de tener la válvula, pues esto también permite prolongar el tiempo de vida del café. Y como les menciono, es tan sencillo como una bolsa de un color neutro, o sea, puede ser negra, blanca. Aquí pues el color café, como tipo papel craft, que lo hace ver a veces un poquito más artesanal, puede ser una buena opción. Y luego puede ser algo tan sencillo como una pequeña impresión a un solo color o incluso agregarle una calcomanía. O sea, es tan sencillo como, ¿verdad?, imprimir una calcomanía con un buen y bonito diseño, con toda la información de la unidad productiva, con la marca muy clara, pegarlo al empaque. O ponerlo por aparte, como pueden ver ahí en uno de los ejemplos, en donde no solo está impreso en la bolsa como tal, sino que se le va agregando con una etiqueta por aparte ya la información específica del café. Entonces, esto al final es un sistema que puede minimizar costos en dado caso uno esté comercializando café de diferentes unidades productivas. Entonces, uno puede tener una marca sombría o una marca madre y luego, a través de distintas etiquetas, uno puede empezar a identificar los diferentes cafés. Entonces, se puede mandar a hacer las bolsas base, ¿no? Una buena cantidad de bolsas base, que eso minimiza el costo unitario. Y luego las etiquetas se mandan a hacer, pues, ya el número específico de lo que se considere vender. Entonces, esto al final, como les digo, va a depender mucho de cómo o qué consideren comercializar, pero si tienen pensado comercializar distintas unidades productivas, el hecho de usar una etiqueta pues, distinta sobre un diseño base puede minimizar los costos. Y luego hay quienes pues tal vez ya tienen un mercado mucho más establecido, posiblemente sus ingresos ya le estén aportando como para poder invertir más en el empaque, porque esto pues obviamente incrementa los costos y por consiguiente el precio final del producto, pero hay quienes también están ya utilizando cajas, ¿no? Entonces ya el tema de la presentación llega a ser sumamente importante, sobre todo si son temas de delivery, como les digo, el hecho de sí de exportarlo por fuera del país, el tema del entregable es muy importante. Muchas veces pues todo inicia a través de los ojos, así que pues entre más atractivo, más limpio sea un producto mejor. Y en este caso pues han habido muchos que adicional a tener su café empacado en bolsas pues de 1 libra, utilizan cajas para ir pues como armando estos kits que le llamamos con diferentes libras, por ejemplo, adentro de la caja. O por otro lado, han habido ya empresas que empacan el café en pequeñas latas o canisters que les llamamos. Lo pueden ver también aquí en uno de los ejemplos. Puede ser una presentación pues de un material un poquito más orgánico, más natural, o puede ser también una lata de aluminio, que es lo que también se utiliza mucho. Entonces hay muchísimas opciones, ¿no?, de presentación, pero como les digo, las recomendaciones iniciales es dependiendo de el costo que ustedes puedan llegar a tener, pues se puede tener una gama muy amplia de opciones, pero para iniciar no se necesita tener una gran inversión, es como les menciono, tener una bolsa de un solo color, opaca. Eso sí, siempre que no sea una bolsa brillante, no, sino que sea idealmente una bolsa opaca, con color opaco y un lindo sticker. O sea, creo que el tema de invertir en un buen diseño es una de las inversiones más importantes que pueden llegar a hacer en cuanto al diseño de un empaque final. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? De si bien pues siempre estar viendo o analizando el hecho de exportar el café como producto terminado, no deberíamos de dejar nunca de lado el factor del consumo local. Básicamente en pues términos de volumen, pues el año pasado en Guatemala se consumieron 174,000 quintales de café. O sea que esto pues ya es un número considerable y se está previendo que para el 2022 pues esto va a incrementar a llegar a ser más de 190,000 quintales de café. Luego pues de acuerdo a la empresa Euromonitor, que
que es una de las mayores empresas de estudios de mercado, sí se considera que el consumo de café en Guatemala va a crecer un 15, casi un 16% para el 2022, si lo comparamos contra, pues, hace algunos años, el 2017. Y definitivamente el café sigue siendo la bebida de mayor consumo en el país por sus características y el efecto que se tiene, ¿no? Para el consumidor. Como les menciono, muchas veces es un tema funcional, pero cada vez más ha llegado a ser un consumo pues un poco más consciente, ¿no? Es ya más un consumo de decir, me quiero disfrutar una buena taza de café, de ir a un coffee shop, de que me lo preparen en el momento. Y muchas veces también el café pues ya es un elemento que se ha convertido en un elemento social, del hecho pues de tomar una taza de café alrededor de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces sí, definitivamente es muy relevante para nuestro país. A nivel interno, pues básicamente sí se ha visto esta evolución pues en el tipo, en la calidad y en las ofertas que se tienen, ¿no? Justamente debido a cómo ha ido modificándose las preferencias del consumidor y al tener una diversidad de oferta, pues bastante ya grande, ¿no? En donde, pues como les menciono, aquí en Guatemala nuevamente, podemos irnos desde un café instantáneo, hemos pues visto un crecimiento en el uso de cápsulas, el hecho de tener coffee shops o marcas locales que han estado haciendo sus procesos de cold brew. Hay marcas incluso ya también que están haciendo mucha cáscara de café. O sea, sí ha habido como una evolución, ¿no? Y una diversidad de oferta, definitivamente. Y sí, el café instantáneo sigue siendo el mayor, pues de mayor consumo. El café instantáneo, pues básicamente es un consumo que se encuentra en la base de la pirámide socioeconómica del país. Entonces, por eso es el volumen y la importancia, pero luego ya estamos viendo cómo, pues a un nivel medio alto, se ha ido generando, pues pues este cambio, ¿no? Y esta tendencia a cada vez estar, pues, consumiendo más café de especialidad, que por supuesto, pues, viene atado con un tema de poder adquisitivo. Pues que esto es lo que aquí justamente les menciono, que es esta tendencia a productos más premium, con una mayor oferta, ¿no? De tener producto molido y tostado. Y esto básicamente se dio por esta como tendencia y creación de tiendas de café de especialidad en los últimos 5 años, les pudiera más o menos mencionar, que se han dedicado muchísimo a promover el consumo de café pues de especialidad, básicamente, y a volver el consumo del café una experiencia, ¿no? Eso es lo que creo que al final se trata, ¿no? De hacer el consumo del café algo sumamente, pues, único, ¿no? Y personalizado para el consumidor. Y pues básicamente, que es pues lo que va arraigado al tema del valor agregado, ¿no? Que solicita el consumidor como tal. Y pues lo que les mencionaba de las cápsulas, que esto creo no hay que dejarlo por un lado, que sí ha venido como hasta cierto punto a cambiar el consumo, tal vez muchas veces incluso a sustituir la forma en que alguien hacía este consumo, ya sea en casa o incluso en oficinas, que en lugar de tener la libra de café y utilizar una cafetera, pues tal vez sí se hicieron la inversión en la máquina y hacen la inversión en las cápsulas y lo consumen de forma distinta. Y esto se dio básicamente y nuevamente por esta diversificación de opciones, en donde ya las cápsulas vienen a dar opciones no solo de un café negro, sino que también ya en preparación de un cappuccino, un latte, un macchiato, un espresso. Pero obviamente esto sí viene apegado mucho y digamos esto sí sigue siendo algo pues de nicho por el valor que esto conlleva. Una máquina para preparar pues café con cápsulas está entre los 800 a los 1000 quetzales. Y sí, el hecho de tomarse, por ejemplo, un cappuccino, pues sí llega, que uno usualmente utiliza 2 cápsulas, pues sí llega a tener un valor pues aproximadamente de unos 10 quetzales más o menos por consumir este tipo de café. Así que creo que son temas pues, que no se deben de dejar por un lado y que, como les menciono, si bien siempre pues, se debe de tener esta mira a dar este valor agregado como exportación de producto pues final, sí creo importante, sobre todo en esta época de COVID-19, que no perdamos el enfoque de poderlo iniciar
a través de un consumo local, en donde sí existe un mercado. Como les digo, la mayoría sigue siendo de un consumo instantáneo, pero hay oportunidad de mercado para empezar a incursionar pues, de manera creativa en Guatemala para el consumo del café tostado y molido. Así que pues eso sería todo de mi parte y pues con muchísimo gusto abierta pues cualquier duda o consultas que puedan tener al respecto.